Uno de los versos más impactantes y aterradores de la Biblia es cuando Jesús dice, «No os conozco». Mateo 25:12. Este versículo resuena profundamente porque revela una verdad inquietante sobre el juicio final. Imagina trabajar diligentemente para una causa solo para descubrir al final que tus esfuerzos no fueron reconocidos. Esta declaración de Jesús es un recordatorio severo de la importancia de tener una relación genuina con Él. Pero ¿cómo podemos identificar y evitar una fe superficial y las apariencias religiosas en nuestra vida diaria? El contexto de este versículo se encuentra en la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 de ellas no estaban preparadas para la llegada del novio y fueron excluidas de la boda. Esta parábola enseña sobre la vigilancia y la preparación espiritual, subrayando que no basta con aparentar estar listo. Uno debe estar verdaderamente preparado. La imagen de las puertas cerrándose y las vírgenes quedándose afuera simboliza la oportunidad perdida y el juicio irrevocable. Pero antes de sumergirnos en esta historia, no dudes en compartir este video con las personas que amas y en tus redes sociales como WhatsApp y Facebook. Al hacerlo, podrás inspirar a otras personas a reconocer los signos de Dios en sus propias vidas. Y si te gusta este tipo de estudio, comenta ahora abajo, yo quiero más. Así sabré que realmente debo continuar trayendo nuevos videos. En la vida cotidiana, esta advertencia puede aplicarse a la práctica religiosa superficial. Asistir a la iglesia, participar en rituales y hacer obras buenas no garantizan la entrada al reino de los cielos. Jesús enfatiza que el conocimiento intelectual y las obras externas no son suficientes. Lo que importa es una relación íntima y personal con Él. Esta relación se evidencia a través de la obediencia y el amor genuino a Dios. La importancia de este versículo radica en su llamado a la reflexión y autoevaluación. ¿Estamos realmente viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿O estamos confiando en nuestros méritos y logros? Este verso nos invita a examinar nuestras vidas y asegurarnos de que nuestra fe sea auténtica, arraigada en una relación personal con Cristo y no solo en acciones externas. Imagina el shock de aquellos que han dedicado su vida a la obra de Dios solo para ser rechazados al final. Este escenario es comparable a un empleado que trabaja arduamente para una empresa, representando al dueño en varios lugares. Pero al regresar, el dueño le dice, ¿quién eres? Este sentimiento de rechazo es devastador y lleno de incredulidad. Jesús advierte que muchos enfrentarán esta realidad cuando se presenten ante el Rey de Reyes, Mateo 7, 21-23. Pablo, en sus epístolas, entendió lo terrible que sería escuchar estas palabras de su Señor y amigo. Por eso escribió sobre la necesidad de enfocarse en lo que realmente importa y mantener la disciplina espiritual. En 1 Corintios 9, 24-27, Pablo utiliza la metáfora de una carrera para describir la vida cristiana. Todos corren, pero solo uno recibe el premio. Así debemos correr para obtener el premio eterno, manteniendo nuestro cuerpo en sujeción y evitando la descalificación. Este llamado a la disciplina es crucial para evitar la sorpresa del rechazo. No es suficiente predicar, profetizar o realizar milagros en nombre de Jesús. Es esencial vivir una vida de obediencia y dedicación sincera a Dios. Las obras pueden ser impresionantes, pero sin una relación verdadera con Cristo, carecen de valor ante Él. La verdadera medida de nuestra fe es nuestra obediencia a la voluntad de Dios. El rechazo por parte de Jesús no se debe a una falta de obras, sino a la ausencia de una relación genuina. Este es un llamado a examinar nuestra vida espiritual y asegurarnos de que nuestras acciones estén motivadas por un amor verdadero a Dios y una dedicación sincera a su voluntad.
Solo así podremos evitar la sorpresa y el dolor de ser rechazados en el último día. El miedo, la sorpresa y la incredulidad son emociones humanas naturales frente al rechazo. Cuando Jesús dice, "Nunca os conocí", estas emociones se amplifican debido a las expectativas de aceptación y reconocimiento. Para aquellos que han dedicado su vida a servir a Dios, escuchar estas palabras será un golpe devastador. Este escenario resalta la diferencia entre una fe genuina y las meras apariencias. Pablo, al escribir a los Corintios, enfatizó la necesidad de correr la carrera de la fe con certeza y propósito. 1 Corintios 9:26. No debemos luchar como quien golpea al aire, sino con una dirección clara y un objetivo firme. Este enfoque nos ayuda a evitar la trampa de la complacencia espiritual y las falsas seguridades. La verdadera fe se manifiesta en la disciplina y en una vida de obediencia constante a los mandatos de Dios. El shock del rechazo también se relaciona con la falsa seguridad en las obras externas. Jesús menciona que muchos dirán, "Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros?" Mateo 7:22. Sin embargo, estas obras, por impresionantes que sean, no son garantía de salvación. Lo que importa es si hemos hecho la voluntad del Padre y mantenido una relación sincera con Cristo. Este versículo nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestras motivaciones y la autenticidad de nuestra fe. ¿Estamos buscando la aprobación de Dios o la de los hombres? ¿Es nuestra relación con Jesús el centro de nuestra vida? ¿O estamos más enfocados en nuestras propias obras y logros? Estas preguntas nos ayudan a realinear nuestra vida espiritual y asegurar que nuestra fe sea genuina y profunda. Pablo comprendía la gravedad de vivir una vida que podría terminar en rechazo por parte de Dios. Por eso, en sus cartas, frecuentemente enfatizaba la importancia de la disciplina espiritual. En 1 Corintios 9:25, compara la vida cristiana con la de un atleta que se abstiene de todo lo que pueda impedirle ganar la carrera. La disciplina y el control propio son esenciales para lograr la meta de la vida eterna. La vida cristiana no se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir activamente para Dios. Esto implica un compromiso diario con la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia a los mandatos de Dios. Pablo advierte que sin esta disciplina, incluso aquellos que predican y enseñan a otros pueden ser descalificados. 1 Corintios 9:27. Este es un recordatorio de que la salvación no se puede tomar a la ligera y requiere una dedicación constante. En Hebreos 12:1-2 se nos anima a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esto refuerza la idea de que la vida cristiana es una maratón, no un sprint. La perseverancia y la resistencia son claves para mantener nuestra fe y asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. La disciplina espiritual también implica someter nuestro cuerpo y nuestras acciones a la autoridad de Cristo. Esto puede ser un desafío, pero es esencial para evitar el autoengaño y asegurarnos de que nuestra fe sea auténtica. La advertencia de Pablo nos llama a un examen constante de nuestras vidas y a un compromiso renovado con Dios, asegurándonos de que nuestra fe se manifieste en acciones que reflejen verdaderamente nuestra relación con Él. La metáfora de Pablo sobre la carrera de la fe en 1 Corintios 9:24-25 subraya la importancia de la dedicación y el enfoque en nuestra vida espiritual. Al igual que un atleta entrena rigurosamente para ganar una carrera, los creyentes deben estar dispuestos a sacrificar y disciplinarse para obtener el premio eterno. Este premio no es una corona perecedera, sino una incorruptible que representa la vida eterna con Dios.
La carrera de la fe no se trata solo de competir, sino de correr de tal manera que obtengamos el premio. Esto significa vivir con un propósito claro y una dirección firme, evitando las distracciones y los impedimentos que puedan desviar nuestro camino. Pablo nos anima a correr con perseverancia y determinación, recordándonos que el esfuerzo vale la pena por el premio eterno que nos espera. Además, esta carrera requiere una disciplina constante. En Hebreos 12:1 se nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia y la constancia son esenciales en nuestro caminar con Dios, ya que la vida cristiana es una carrera de largo aliento, no un evento de corta duración. El premio eterno es una motivación poderosa para los creyentes. En Filipenses 3:14, Pablo declara: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta declaración nos anima a mantener nuestra mirada en el objetivo final y a vivir cada día con la esperanza y la expectativa de recibir la corona de justicia que Dios ha prometido a aquellos que le aman y le siguen fielmente. La disciplina y el entrenamiento riguroso son esenciales para una vida cristiana fructífera. Pablo, en 1 Corintios 9, 25-27, compara la vida cristiana con la de un atleta que entrena disciplinadamente para ganar una carrera. Este entrenamiento no solo implica evitar el pecado, sino también comprometerse activamente en prácticas espirituales como la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia a los mandamientos de Dios. La disciplina espiritual es una práctica diaria. En Hebreos 12:11 se nos recuerda que la disciplina al principio no parece ser motivo de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta perspectiva nos anima a perseverar en nuestras disciplinas espirituales, sabiendo que los resultados a largo plazo son beneficiosos y agradables a Dios. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La disciplina incluye la capacidad de controlar nuestros deseos y acciones. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte a ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Este control propio nos protege de las tentaciones y nos mantiene firmes en nuestra fe. La capacidad de someter nuestros deseos carnales a la voluntad de Dios es crucial para vivir una vida que le honre. La disciplina y el entrenamiento espiritual nos preparan para los desafíos de la vida cristiana. En Efesios 6, 11, 12, se nos insta a vestirnos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta preparación nos permite enfrentar las pruebas y tribulaciones con fe y confianza, sabiendo que estamos fortalecidos por el Espíritu Santo y equipados para perseverar hasta el final. La carrera cristiana es una búsqueda constante de una corona incorruptible, una recompensa eterna que no perece. Pablo, en 1 Corintios 9:25,
señala que los atletas en las competiciones terrenales se abstienen de todo para obtener una corona corruptible, pero nosotros lo hacemos para recibir una incorruptible. Esta comparación subraya la naturaleza eterna y valiosa de nuestra recompensa en Cristo. La corona incorruptible representa la vida eterna y la plena comunión con Dios. En 2 Timoteo 4:8, Pablo menciona que la corona de justicia le será dada por el Señor, el juez justo, a todos los que aman su venida. Esta promesa nos motiva a vivir con la esperanza y la expectativa de que nuestras vidas dedicadas a Dios tendrán una recompensa gloriosa que trasciende esta vida temporal. La búsqueda de esta corona nos impulsa a vivir de manera santa y obediente. En 1 Pedro 1:4 se nos habla de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esta herencia nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe y a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, sabiendo que nuestra recompensa no es de este mundo, sino de un reino eterno. La corona incorruptible también nos recuerda la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. En Santiago 1:12 se nos dice que el hombre que persevera bajo la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta certeza nos da la fuerza para enfrentar las pruebas y dificultades de la vida, confiando en que nuestra perseverancia será recompensada con la vida eterna y la comunión con nuestro Creador. Buscar la aceptación de Dios debe ser la prioridad de todo creyente, más allá de buscar el aplauso de los hombres. Jesús advirtió en Mateo 6:1 sobre la práctica de la justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, afirmando que quienes lo hacen no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Esta enseñanza nos recuerda que nuestras acciones deben ser para la gloria de Dios y no para el reconocimiento humano. La búsqueda del aplauso de los hombres puede llevar a la hipocresía y a la pérdida de la verdadera fe. En Juan 12:43 se menciona que muchos líderes creyeron en Jesús, pero no lo confesaban por miedo a ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Este ejemplo nos alerta sobre el peligro de comprometer nuestra fe por el deseo de aceptación y aprobación social. La aceptación del Rey se manifiesta en nuestra obediencia y amor genuino por Él. En Juan 14:21, Jesús dice: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él». Este versículo subraya que la verdadera aceptación de Dios viene a través de una vida de obediencia y amor hacia Él, más que a través de la búsqueda de reconocimiento humano. El verdadero valor de nuestras acciones se mide por su alineación con la voluntad de Dios. En Colosenses 3:23-24, Pablo nos exhorta a hacer todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia. Este enfoque nos ayuda a mantener nuestra perspectiva correcta, viviendo y actuando con la intención de agradar a Dios por encima de todo, asegurándonos de que nuestras motivaciones sean puras y centradas en Él. La fidelidad a las instrucciones de Dios es fundamental para una vida cristiana auténtica. En Deuteronomio 5:33 se nos instruye a andar en todos los caminos que el Señor nuestro Dios nos ha mandado, para que vivamos y nos vaya bien. Este mandamiento subraya la importancia de seguir las directrices divinas no solo para nuestra prosperidad espiritual, sino también para nuestro bienestar general. Vivir en fidelidad implica una obediencia diaria y constante. En Lucas 11:28, Jesús dice: «Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Esta declaración nos anima a no ser solo oyentes de la palabra, sino también hacedores, integrando las enseñanzas de Dios en cada aspecto de nuestra vida cotidiana.
La obediencia a Dios debe ser una práctica continua y deliberada.
Cada acción, cada palabra y cada pensamiento serán evaluados según la justicia de Dios. Este juicio no se basa solo en nuestras obras, sino también en nuestra relación con Cristo. En Juan 5, 22, 23, Jesús explica que el Padre ha dado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Nuestra fe en Jesús y nuestra obediencia a sus enseñanzas son cruciales para nuestro veredicto en el juicio final. Sin una relación genuina con Cristo, nuestras obras, por buenas que sean, no podrán salvarnos. Rendir cuentas ante Dios también implica vivir con una conciencia limpia y un corazón sincero. En 2 Corintios 5:10, Pablo afirma que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este conocimiento nos motiva a vivir de manera íntegra y a buscar continuamente la voluntad de Dios en nuestras vidas, sabiendo que nuestras acciones tendrán consecuencias eternas. La misericordia de Dios es un tema central en la Biblia y se manifiesta plenamente a través de la expiación de Jesús. En Efesios 2, 4, 5, Pablo nos recuerda que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta misericordia divina es lo que nos ofrece la salvación y la reconciliación con Dios, a pesar de nuestra condición pecaminosa. La expiación a través de Jesús es el acto supremo de amor y misericordia de Dios hacia la humanidad. En 1 Juan 2:2 se dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este sacrificio nos permite ser justificados ante Dios, no por nuestras obras, sino por la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Es un don gratuito que debemos aceptar con humildad y gratitud. La misericordia de Dios nos llama a vivir una vida de agradecimiento y obediencia. En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esta respuesta de obediencia es una manera de honrar la misericordia que hemos recibido y de vivir de acuerdo con los propósitos de Dios para nuestras vidas. La expiación también nos impulsa a mostrar misericordia a los demás. En Lucas 6:36, Jesús nos dice: «Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso». La misericordia que hemos recibido de Dios debe reflejarse en nuestras relaciones con los demás, extendiendo gracia, perdón y compasión a aquellos que nos rodean. Este testimonio de amor y misericordia es una poderosa evidencia de la transformación que Dios ha obrado en nuestras vidas a través de Cristo. La adoración verdadera es aquella que se realiza en sinceridad y es guiada por el Espíritu Santo. En Juan 4, 23, 24, Jesús dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores. Esta enseñanza resalta que la adoración no se trata solo de rituales externos, sino de una conexión genuina y sincera con Dios, movida por el Espíritu Santo. La sinceridad en la adoración implica un corazón que busca a Dios honestamente, sin hipocresía. En Salmos 51:17, David declara que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta postura de humildad y contrición es fundamental para una adoración que agrade a Dios. No es suficiente con cumplir con los rituales religiosos. Dios busca corazones genuinos y humildes. El liderazgo del Espíritu Santo en la adoración nos lleva a una experiencia más profunda y significativa con Dios. En Romanos 8:26 se nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y que intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Este liderazgo nos guía a través de nuestras oraciones y adoración, asegurando que nuestras expresiones sean auténticas y alineadas con la voluntad de Dios. La adoración verdadera también transforma nuestras vidas y afecta cómo vivimos diariamente. En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta vida de adoración va más allá de los momentos de culto y se extiende a cada aspecto de nuestra existencia, reflejando nuestra dedicación y amor por Dios en todas nuestras acciones y decisiones. La adoración en espíritu y en verdad es una vida completamente entregada a Dios. El Sermón del Monte es una de las enseñanzas más poderosas de Jesús, centrada en la transformación de vida y en encuentros reales con Dios. En Mateo 5:7, Jesús presenta una serie de enseñanzas que redefinen la justicia y la piedad, llamando a sus seguidores a vivir de una manera que trascienda las normas religiosas externas y se enfoque en el corazón y las intenciones. Una de las enseñanzas centrales del Sermón del Monte es la bienaventuranza. Jesús comienza diciendo: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:3. Estas declaraciones muestran que el reino de Dios está abierto para aquellos que reconocen su necesidad espiritual y dependen de la gracia de Dios. Este reconocimiento de nuestra propia insuficiencia es el primer paso hacia una transformación de vida genuina. Jesús también enfatiza la importancia de la pureza de corazón. En Mateo 5:8 dice: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Esta pureza no se refiere solo a la ausencia de pecado, sino a un corazón que busca sinceramente a Dios y vive en integridad. La promesa de ver a Dios es un incentivo poderoso para vivir una vida de santidad y devoción genuina. El Sermón del Monte también aborda la práctica de la justicia. Jesús enseña que nuestra justicia debe exceder la de los escribas y fariseos. Mateo 5:20. Esto significa que nuestras acciones deben ser impulsadas por un amor genuino a Dios y al prójimo y no por el deseo de reconocimiento o recompensa. Esta transformación interna es lo que verdaderamente agrada a Dios y lleva a encuentros reales y significativos con Él. Jesús concluye estas enseñanzas con la parábola de los dos cimientos, resaltando la importancia de poner en práctica sus palabras para construir una vida sólida y firme en la fe. La autoridad de Jesús en el juicio final es un tema de suma importancia en las enseñanzas bíblicas. Jesús mismo declara en Juan 5:22, «Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo». Esta afirmación nos muestra que Jesús tiene la autoridad suprema para juzgar a la humanidad, una autoridad que le ha sido conferida por Dios Padre. Esta realidad nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestra relación con Él y la importancia de vivir conforme a sus enseñanzas. La autoridad de Jesús también se refleja en su capacidad para perdonar pecados. En Marcos 2:10, Jesús dice: «Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados». Esta declaración no solo confirma su divinidad, sino también su poder para absolver a aquellos que se arrepienten. Este perdón es crucial para nuestra salvación y nuestra preparación para el juicio final. El juicio de Jesús es justo y equitativo. En Apocalipsis 19:11, Juan describe a Jesús como un juez fiel y verdadero que juzga con justicia. Esta descripción nos asegura que el juicio de Jesús será imparcial y basado en la verdad absoluta. No habrá lugar para la injusticia o el favoritismo en su tribunal. Cada persona será juzgada según sus obras y la condición de su corazón. Nuestra preparación para el juicio final bajo la autoridad de Jesús requiere una vida de obediencia y fe. En Mateo 25:31-46,
Jesús habla del juicio de las naciones, donde separará a las ovejas de los cabritos, basado en cómo trataron a los más necesitados. Este pasaje nos recuerda que nuestras acciones en esta vida tienen consecuencias eternas y que seremos juzgados por nuestra compasión y servicio a los demás. La autoridad de Jesús en el juicio final nos llama a vivir con integridad y amor, reflejando su carácter en todas nuestras acciones. La ley de Cristo y la voluntad del Padre son fundamentales para la vida cristiana. En Gálatas 6:2, Pablo nos exhorta a llevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Esta ley se centra en el amor y el servicio mutuo, reflejando el corazón de Jesús y su enseñanza de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cumplir esta ley implica vivir en una comunidad de fe donde el apoyo y la compasión son primordiales. La voluntad del Padre es también un tema central en las enseñanzas de Jesús. En Mateo 7:21, Jesús dice: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Este versículo subraya que la obediencia a la voluntad de Dios es esencial para entrar en su reino. No basta con profesar fe, es necesario vivir conforme a los mandamientos de Dios. Cumplir la voluntad del Padre implica seguir las enseñanzas de Jesús. En Juan 15:10, Jesús dice: «Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor». La obediencia a los mandamientos de Jesús es una expresión de nuestro amor por Él y nuestra dedicación a cumplir la voluntad de Dios. Esta obediencia nos mantiene en una relación íntima y continua con Cristo. La ley de Cristo y la voluntad del Padre nos llaman a una vida de servicio y amor. En Mateo 22:37-40, Jesús resume la ley y los profetas en dos mandamientos: amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estos mandamientos encapsulan la esencia de la vida cristiana y nos guían en nuestra conducta diaria. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Vivir según la ley de Cristo y la voluntad del Padre nos transforma y nos capacita para ser verdaderos discípulos de Jesús, reflejando su amor y compasión en el mundo. La falsa seguridad de los logros espirituales es una trampa en la que muchos pueden caer. Jesús advierte sobre esto en Mateo 7:22-23, donde dice que muchos dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero Él les responderá: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje nos muestra que los logros espirituales impresionantes no son garantía de una relación genuina con Dios. Los logros espirituales pueden crear una falsa sensación de seguridad si no están acompañados por una verdadera obediencia y amor a Dios. En Lucas 10:20, Jesús dice a sus discípulos: Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
Esta declaración nos recuerda que nuestra verdadera alegría y seguridad deben estar en nuestra salvación y relación con Dios, no en nuestros logros espirituales. Pablo también advierte sobre la confianza en los logros personales en Filipenses 3, 7, 8, donde dice: «Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor». Pablo, a pesar de sus numerosos logros, reconoció que nada se compara con el valor de conocer a Cristo. Esta perspectiva nos ayuda a mantener nuestra seguridad en Cristo y no en nuestras propias obras. Es crucial examinar nuestras motivaciones y asegurarnos de que nuestras obras fluyan de una relación auténtica con Dios. En 1 Corintios 13:1-3, Pablo explica que sin amor, todos nuestros logros y dones espirituales no tienen valor. El amor a Dios y al prójimo es el verdadero indicador de una fe genuina. Vivir con esta perspectiva nos protege de la falsa seguridad y nos lleva a una vida de servicio y devoción sincera a Dios. Una fe superficial y las apariencias religiosas pueden ser peligrosas para nuestra vida espiritual. Jesús confrontó a los fariseos sobre este tema en Mateo 23, 27, 28, donde los llamó sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esta advertencia nos muestra que las apariencias externas de piedad no son suficientes si nuestro corazón no está verdaderamente transformado. La fe superficial se centra en rituales y prácticas externas sin una verdadera relación con Dios. En Isaías 29:13, el Señor dice: «Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». Este versículo subraya la importancia de una adoración sincera y un corazón dedicado a Dios, más allá de las simples observancias externas. Dios busca una conexión genuina con nosotros, no solo el cumplimiento de rituales. Una fe superficial puede llevarnos a la hipocresía y al autoengaño. En Santiago 1:22 se nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Este llamado nos invita a vivir nuestra fe de manera auténtica, permitiendo que la palabra de Dios transforme nuestras vidas y acciones. Solo así evitaremos la trampa de una fe superficial que no produce frutos verdaderos. La transformación interna es esencial para una vida cristiana auténtica. En Romanos 12:2, Pablo nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso de renovación y transformación nos aleja de las apariencias religiosas vacías y nos lleva a una vida de fe profunda y genuina, reflejando el verdadero carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Tener una relación genuina con Jesús es fundamental para nuestra vida espiritual y nuestra salvación. En Juan 15:5, Jesús dice: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Este versículo enfatiza la importancia de permanecer en Cristo y mantener una relación cercana con Él para poder llevar una vida fructífera y significativa. Una relación genuina con Jesús implica una comunicación constante con Él a través de la oración. En Filipenses 4, 6, 7 se nos anima a no estar afanosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y ruego con acción de gracias. Esta práctica nos ayuda a mantenernos conectados con Dios y a depender de su guía y provisión en nuestras vidas diarias. La oración es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra relación con Jesús. Además,
Conocer a Jesús de manera genuina requiere estudiar y meditar en su palabra. En Salmos 119, 105, el salmista declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La Biblia es la revelación de Dios y nos guía en nuestra relación con Él. Al estudiar las Escrituras, aprendemos más sobre el carácter de Dios, sus promesas y su voluntad para nuestras vidas. Este conocimiento nos ayuda a crecer en nuestra fe y a profundizar nuestra relación con Jesús. Una relación genuina con Jesús se refleja en nuestra obediencia a sus mandamientos. En Juan 14:15, Jesús dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia es una demostración tangible de nuestro amor y devoción a Cristo. Al seguir sus enseñanzas y vivir de acuerdo con su palabra, mostramos que nuestra relación con Él es auténtica y transformadora. Esta relación es la base de nuestra vida espiritual y nos prepara para la eternidad con Dios. La obediencia a la voluntad del Padre es el verdadero test de la fe para todo creyente. Jesús en Mateo 7:21 dice: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Este versículo subraya que no basta con profesar fe en palabras. Es necesario vivir de acuerdo con los mandamientos y la voluntad de Dios. La obediencia es la prueba definitiva de nuestra fe genuina. La voluntad del Padre se revela claramente en las Escrituras. En 1 Tesalonicenses 4:3 se nos dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Este y otros mandamientos nos guían en cómo debemos vivir nuestras vidas de manera santa y justa. Cumplir la voluntad de Dios implica apartarse del pecado y buscar una vida de pureza y devoción. Es una llamada a la santidad en cada aspecto de nuestra vida. La obediencia también significa estar dispuestos a seguir a Dios en todas las circunstancias, incluso cuando es difícil. En Lucas 22:42, Jesús en el huerto de Getsemaní ora: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Jesús nos da el ejemplo supremo de obediencia al someterse completamente a la voluntad del Padre, incluso ante el sufrimiento y la muerte. Esta actitud de entrega total es un modelo para todos los creyentes. La obediencia a la voluntad del Padre trae bendición y favor divino. En Deuteronomio 28:1-2 se promete que, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Este pasaje nos recuerda que la obediencia a Dios no solo es nuestra obligación, sino que también conlleva recompensas espirituales y materiales. La hipocresía de los líderes religiosos fue un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús. En Mateo 23, 27, 28, Jesús criticó duramente a los fariseos y escribas llamándolos sepulcros blanqueados, porque aunque se mostraban justos por fuera, estaban llenos de hipocresía y maldad por dentro. Esta denuncia de Jesús revela que Dios no se impresiona con las apariencias externas, sino que busca la pureza y la integridad del corazón. La verdadera justicia, según las enseñanzas de Jesús, no se trata de cumplir con rituales y normas externas, sino de vivir con un corazón transformado y obediente a Dios. En Mateo 5:20, Jesús dice: «Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». Este llamado a una justicia superior nos invita a ir más allá de las prácticas externas y a buscar una vida de verdadera santidad y devoción a Dios. La hipocresía también se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás. En Mateo 23:23, Jesús acusa a los fariseos de diezmar la menta y el eneldo,
pero descuidar los asuntos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esta crítica nos recuerda que la verdadera justicia implica cuidar de los necesitados, actuar con misericordia y vivir con fe genuina. No se trata solo de cumplir reglas, sino de reflejar el carácter de Dios en nuestras acciones diarias. Para evitar la hipocresía y vivir en verdadera justicia, debemos buscar una transformación interna a través del Espíritu Santo. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos por la renovación de nuestra mente para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación nos capacita para vivir de manera auténtica y justa, reflejando el verdadero carácter de Cristo en nuestras vidas. La parábola del hombre sabio y el hombre necio, presentada por Jesús en Mateo 7:24-27, ilustra la importancia de construir nuestra vida sobre una base sólida. Jesús compara al hombre sabio que construye su casa sobre la roca con aquel que escucha y pone en práctica sus palabras. Cuando vienen las tormentas, la casa permanece firme porque está cimentada en la roca. Esta parábola nos enseña que una vida basada en las enseñanzas de Jesús es resiliente y segura. Construir sobre una base sólida significa hacer de las enseñanzas de Jesús el fundamento de nuestra vida. En 1 Corintios 3:11, Pablo afirma: «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Este versículo subraya que Jesús es el único fundamento verdadero y duradero para nuestras vidas. Edificar sobre cualquier otro fundamento es construir en vano, ya que solo Cristo ofrece una base inquebrantable. El hombre necio, por otro lado, construye su casa sobre la arena, representando a aquellos que escuchan las palabras de Jesús, pero no las practican. Cuando vienen las pruebas y dificultades, su casa se derrumba porque carece de una base sólida. En Santiago 1:22 se nos advierte: «Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Este llamado a la acción nos insta a vivir nuestras creencias de manera tangible y real. La parábola también nos recuerda que las tormentas de la vida son inevitables. Las pruebas y tribulaciones vendrán, pero aquellos que han construido su vida sobre las enseñanzas de Jesús podrán resistirlas. En 2 Timoteo 2:19 se nos asegura: «Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos». Esta promesa nos da confianza y seguridad, sabiendo que nuestra fe en Cristo nos sostendrá en cualquier circunstancia. La humildad y el liderazgo servicial son características esenciales del verdadero seguidor de Cristo. Jesús, en Mateo 20:26-28, dice: «El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Esta enseñanza redefine el concepto de liderazgo, destacando que el verdadero liderazgo en el reino de Dios se basa en el servicio y la humildad. La humildad implica reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su gracia. En Filipenses 2:3-4, Pablo nos exhorta a no hacer nada por egoísmo o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Esta actitud de humildad nos permite servir a los demás genuinamente y poner sus necesidades por encima de las nuestras, reflejando el amor y la compasión de Cristo. El liderazgo servicial se manifiesta en acciones concretas de servicio hacia los demás. En Juan 13:14-15, Jesús lava los pies de sus discípulos y les dice: «Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado.
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este acto de servicio humilde es un modelo para todos los creyentes, mostrando que el liderazgo verdadero implica servir a los demás con amor y humildad. Además, la humildad y el liderazgo servicial son recompensados por Dios. En Santiago 4:10 se nos promete: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta promesa nos asegura que Dios honra la humildad y el servicio desinteresado. Al vivir de esta manera, no solo seguimos el ejemplo de Cristo, sino que también experimentamos la bendición y el favor de Dios en nuestras vidas, reflejando su carácter a un mundo necesitado. El peligro de la fe superficial y la advertencia contra la hipocresía son temas centrales en las enseñanzas de Jesús. En Mateo 23, 25, 26, Jesús critica a los fariseos por limpiar el exterior del vaso mientras el interior está lleno de rapacidad e injusticia. Esta crítica revela que Dios no se impresiona con las apariencias externas. Él busca un corazón limpio y una fe genuina. La hipocresía espiritual es un peligro real que puede llevarnos a una vida de autoengaño y falsedad. La fe superficial se centra en las apariencias y rituales externos sin una verdadera transformación del corazón. En Isaías 29:13, el Señor dice: «Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». Este versículo subraya la necesidad de una adoración sincera y una relación genuina con Dios. No basta con cumplir rituales religiosos. Dios busca una conexión verdadera y profunda con nosotros. La advertencia contra la hipocresía también se refleja en la manera en que tratamos a los demás. En Mateo 6:1, Jesús nos advierte: «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Este llamado a la autenticidad nos insta a vivir nuestra fe de manera honesta y humilde, sin buscar la aprobación o el reconocimiento humano. Evitar la hipocresía y una fe superficial requiere un compromiso constante con la verdad y la integridad. En Salmo 51:6, David clama a Dios diciendo: «He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría». Este anhelo por la verdad y la sabiduría de Dios debe ser el fundamento de nuestra vida espiritual, guiándonos a una fe auténtica y transformadora que honre a Dios en todo lo que hacemos. La esperanza y la seguridad en una relación personal con Cristo son pilares fundamentales de la vida cristiana. En Romanos 8, 38, 39, Pablo declara con confianza: «Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». Este versículo nos ofrece una seguridad inquebrantable de que, a través de nuestra relación con Cristo, estamos eternamente unidos a su amor. Tener una relación personal con Cristo significa conocerlo íntimamente y confiar en su amor y salvación. En Juan 10, 27, 28, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Esta promesa asegura a los creyentes que, al escuchar y seguir a Jesús, estamos protegidos y seguros en su amor y cuidado eternos. La esperanza en Cristo nos sostiene en los momentos difíciles y nos da una perspectiva eterna. En 1 Pedro 1, 3, 4 se nos habla de una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esta esperanza nos da fuerza y consuelo, sabiendo que nuestras pruebas presentes son temporales y que tenemos una herencia eterna en el cielo.
La seguridad en Cristo también nos impulsa a vivir con valentía y propósito. En Filipenses 1:6, Pablo expresa su confianza en que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo nos recuerda que nuestra relación con Cristo es un proceso continuo de crecimiento y transformación, llevado a cabo por el poder y la fidelidad de Dios. Esta certeza nos motiva a vivir plenamente para Cristo, confiando en que Él completará su obra en nosotros. La realidad del infierno es una advertencia seria que Jesús enfatizó en sus enseñanzas. En Mateo 25:41, Jesús dice: «Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Este versículo nos revela que el infierno es un lugar real de castigo eterno, destinado no solo para Satanás y sus demonios, sino también para aquellos que rechazan a Dios y su salvación. La descripción bíblica del infierno es aterradora y nos llama a reflexionar sobre la gravedad del pecado y la justicia de Dios. En Marcos 9:43-48, Jesús habla del infierno como un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Estas imágenes gráficas subrayan la naturaleza tormentosa y eterna del castigo que espera a los que no se arrepienten. Jesús utiliza estas advertencias para instarnos a tomar en serio nuestra relación con Dios y evitar la condenación. El infierno es también un recordatorio de la santidad y justicia de Dios. En 2 Tesalonicenses 1:8-9, Pablo escribe que aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este pasaje resalta que el castigo eterno es una consecuencia justa para aquellos que rechazan a Dios. La existencia del infierno refleja la necesidad de justicia y el rechazo del mal en el reino de Dios. A pesar de la severidad del infierno, Dios ha provisto un camino de salvación a través de Jesús. En Juan 3:16-17 se nos recuerda que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta declaración de amor y misericordia nos muestra que, aunque el infierno es una realidad, Dios desea que todos se arrepientan y reciban la salvación. La salvación a través de la fe en Jesús es la única esperanza para la humanidad. En Hechos 4:12, Pedro declara: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Este versículo enfatiza que Jesús es el único medio de salvación y que solo a través de la fe en Él podemos ser reconciliados con Dios y recibir vida eterna. La fe en Jesús implica reconocer nuestra necesidad de un Salvador y aceptar su sacrificio en la cruz. En Efesios 2:8-9, Pablo escribe: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Este pasaje subraya que la salvación es un regalo gratuito de Dios, recibido por medio de la fe, y no algo que podamos ganar por nuestros propios méritos. Nuestra única esperanza está en la obra redentora de Jesús. Además, la fe en Jesús transforma nuestra vida y nos da una nueva identidad. En 2 Corintios 5:17, Pablo dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Este versículo nos asegura que al poner nuestra fe en Jesús, somos renovados y transformados en una nueva creación. Nuestra antigua vida de pecado es dejada atrás y comenzamos a vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. La promesa de salvación a través de la fe en Jesús nos llena de esperanza y paz.
En Romanos 5:1-2 se nos dice que, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta paz y esperanza son resultados directos de nuestra fe en Jesús y nos capacitan para enfrentar las dificultades de la vida con confianza en la promesa de vida eterna. El destino eterno de cada persona depende de su relación con Dios y su respuesta al Evangelio. Jesús, en Mateo 25:46, describe los destinos finales diciendo: «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». Este versículo claramente distingue entre el destino de los que rechazan a Dios y los que le siguen fielmente. Los fieles recibirán la vida eterna, mientras que los incrédulos enfrentarán el castigo eterno. El premio para los fieles es una vida eterna en la presencia de Dios, donde no habrá más dolor ni sufrimiento. En Apocalipsis 21:4, Juan escribe: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esta promesa nos da esperanza y consuelo, asegurándonos que nuestro sufrimiento en este mundo es temporal y que nos espera una eternidad gloriosa con Dios. Por otro lado, el castigo para los incrédulos es descrito de manera vívida en la Biblia. En Lucas 16:23-24, Jesús relata la historia del hombre rico y Lázaro, donde el hombre rico en el Hades levanta sus ojos estando en tormentos y pide alivio. Este relato ilustra el sufrimiento y la desesperación que acompaña al castigo eterno. La separación de Dios y el tormento continuo son realidades que subrayan la seriedad de nuestras decisiones en esta vida. La certeza del destino eterno debe motivarnos a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y a compartir el Evangelio con otros. En 2 Pedro 3:9 se nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta paciencia de Dios muestra su deseo de que todos se salven. Como creyentes, tenemos la responsabilidad de vivir vidas que reflejen la verdad de Dios y de ser testigos de su amor y gracia al mundo. Compartir la esperanza de salvación con otros es una responsabilidad y un privilegio para cada creyente. Jesús, en Mateo 28:19-20, nos da el gran mandamiento: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Esta comisión nos llama a llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, asegurando que todos tengan la oportunidad de conocer a Jesús. La importancia de compartir nuestra fe se refleja en la urgencia del mensaje del Evangelio. En Romanos 10:14, Pablo pregunta: «¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?». Este versículo resalta la necesidad de predicadores y testigos que lleven el mensaje de salvación a aquellos que no lo han escuchado. Nuestra disposición a compartir nuestra fe puede ser la diferencia entre la vida y la muerte eterna para alguien. Además, compartir la esperanza de salvación fortalece nuestra propia fe. En Filemón 1:6, Pablo ora para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Al testificar y compartir el Evangelio, no solo impactamos la vida de los demás, sino que también profundizamos nuestro propio entendimiento y aprecio por las bendiciones que tenemos en Cristo. Este acto de compartir se convierte en una fuente de crecimiento espiritual. Finalmente,
El amor de Dios nos impulsa a compartir la salvación con otros. En 2 Corintios 5:14, Pablo dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Este amor nos motiva a no guardar la buena noticia para nosotros mismos, sino a compartirla generosamente con todos. Al vivir y compartir el amor de Cristo, cumplimos nuestra misión de ser luz en el mundo y llevar esperanza a aquellos que aún no han conocido a su Salvador. Vivir una vida de obediencia y fe es esencial para reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Jesús, en Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Este versículo muestra que nuestra obediencia a Dios es una expresión de nuestro amor por Él. Al seguir sus mandamientos, demostramos nuestra devoción y lealtad a Dios, y nuestras acciones se convierten en un reflejo de su amor y carácter. La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. En Hebreos 11:6 se nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe nos permite confiar en las promesas de Dios y nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Esta confianza y dependencia en Dios son vitales para una vida cristiana fructífera. La obediencia y la fe nos llevan a vivir de manera que impactemos positivamente a los demás. En Mateo 5:16, Jesús nos instruye: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras acciones de obediencia y fe deben ser visibles y tangibles, de modo que otros puedan ver el amor de Dios a través de nosotros y ser inspirados a buscarlo también. La vida de obediencia y fe también nos protege de las tentaciones y nos mantiene en el camino correcto. En Salmos 119:105, el salmista declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos guía y nos proporciona dirección en todas las áreas de nuestra vida. Al vivir de acuerdo con las Escrituras, nos aseguramos de que nuestras acciones y decisiones reflejen la verdad y el amor de Dios, impactando positivamente a aquellos que nos rodean. El gran mandamiento de amar a Dios y al prójimo es el fundamento de la vida cristiana. En Mateo 22:37-39, Jesús resume toda la ley y los profetas en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este llamado al amor total y desinteresado es central en la enseñanza de Jesús y en la vida de todo creyente. Amar a Dios con todo nuestro ser implica una devoción y entrega completa a Él. En Deuteronomio 6:5 se nos instruye: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Este mandamiento nos llama a colocar a Dios en el centro de nuestras vidas, adorándolo y sirviéndolo con todo lo que somos. Esta relación íntima y apasionada con Dios es la base de nuestra fe y nuestra motivación para vivir en obediencia. Amar al prójimo como a nosotros mismos significa extender el amor de Dios a los demás. En 1 Juan 4:20-21 se nos dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este amor al prójimo debe ser tangible y práctico, reflejando la compasión y el cuidado de Cristo por la humanidad. El amor a Dios y al prójimo se manifiesta en nuestras acciones diarias. En Gálatas 5:14, Pablo afirma: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Este amor se muestra en nuestra disposición a servir, perdonar y apoyar a los demás. Al vivir de acuerdo con estos mandamientos, no solo cumplimos la ley de Dios, sino que también mostramos al mundo el carácter y el amor de Jesús, convirtiéndonos en verdaderos embajadores de su reino. Vivir una vida digna de la llamada divina es la meta de cada creyente. En Efesios 4:1, Pablo exhorta: «Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados». Este llamado a una vida digna implica vivir de manera que honremos a Dios y reflejemos su santidad en todas nuestras acciones. Es un desafío a vivir conforme a los altos estándares que Dios ha establecido para sus hijos. La llamada divina nos invita a una vida de santidad y consagración. En 1 Pedro 1:15-16 se nos instruye: «Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo». Esta santidad no es opcional, sino un mandato que refleja la naturaleza de Dios y nuestra identidad como su pueblo. Vivir en santidad significa apartarse del pecado y buscar una relación más profunda con Dios. Además, vivir de acuerdo con la llamada divina implica ser testigos fieles de Cristo. En Hechos 1:8, Jesús dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Esta misión nos llama a compartir el Evangelio y a demostrar el amor y la verdad de Cristo en todas partes. Nuestra vida debe ser un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Finalmente, vivir una vida digna de la llamada divina nos prepara para la eternidad. En Filipenses 3:14, Pablo declara: «Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Este enfoque en lo eterno nos ayuda a mantener la perspectiva correcta y a vivir con propósito y dedicación. La llamada divina nos recuerda que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo y nuestra vida en la tierra debe reflejar esa realidad. Vivir dignamente de esta llamada es vivir con la esperanza y la certeza de que estamos destinados a una eternidad gloriosa con Dios.